razones por las cuales alguien deja de alcanzar la vida eterna. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo algunas razones. La inutilidad, por ejemplo, es una razón por las cuales alguien deja de alcanzar la vida eterna. El ser negligente, el ser estéril en el conocimiento de Dios, eso evita que alguien alcance la vida eterna. Y hoy vamos a continuar sobre este tema, ya que hay más que decir al respecto. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad o sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo, y muy más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. Dice la versión purificada, espero que aún hasta el fin las reconoceréis. Amén. Es importante el testimonio de nuestra conciencia. Podemos guardar un testimonio aparente ante los que nos rodean, pero es más importante que nosotros conservemos el testimonio de nuestra conciencia, porque a los que nos rodean, en cierta manera, los podemos llegar a engañar, haciéndoles creer que estamos guardando un buen testimonio. Pero cuando alguien hace o piensa algo en oculto que no es agradable delante de Dios, pues ahí está faltando, ahí está dando un mal testimonio delante de Dios. Por eso es más importante aún que mantengamos el testimonio de nuestra conciencia. Y Pablo, hablando a los Corintios, dice esto, porque nuestra gloria es esta es nuestra gloria, no que otros digan qué bien camina, no que otros digan qué bien se conduce, no que otros digan él hace muy bien, no, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muy más con vosotros. Versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin de nuestra vida cristiana, hasta el fin cuando el Señor venga, lo que suceda primero, hasta el fin las reconoceréis. Qué importante reconocer las cosas que hemos oído, que hemos conocido de la palabra de Dios, de su voluntad, que podamos reconocerlas hasta el fin. Eso nos hará llegar a alcanzar la vida eterna. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Leemos hasta el 8. Amén. Versículo 4 al 8. Dice en el nombre del Señor Jesús, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es importante, hermano, que mantengamos el testimonio de nuestra conciencia,
y el testimonio de Cristo en nosotros. Ya hemos visto, hermano, esa parte que aquellos que guardan la palabra de Dios alcanzarán la victoria por guardar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nosotros, más que todo, llevamos el testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que mora en nosotros, es Cristo el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. A eso se refiere cuando hablamos del testimonio de Cristo, que sea confirmado en vosotros. En otras palabras, que Cristo viva en nosotros, el testimonio de Cristo en nosotros. Que usted cuando hable sea el testimonio de Cristo. Cuando usted haga algo sea el testimonio de Cristo. Cristo obrando en nuestras vidas. Pero que guardemos ese testimonio de Cristo hasta el fin. Versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos confirmará hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestra vida, el fin de nuestra carrera, para que seáis sin falta, o ya sea el fin de este mundo, cuando el Señor Jesucristo ha de aparecer, para que seáis sin falta, para que seamos completos, para que podamos ser perfeccionados, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también dice a los filipenses, vino a mi corazón, recordé este pasaje en el cual Pablo dice a los filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando la Biblia habla el día de Jesucristo, habla de su retorno, de su segunda venida que estamos esperando, en la cual se cumplirán todas las cosas, muchas cosas, sobre todo de la restauración. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No interrumpamos ese proceso del Señor en nosotros, hermano, porque si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos, estaremos interrumpiendo ese proceso del Señor en nosotros, que día con día la senda del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese proceso es perfeccionarnos, ese proceso es completarnos hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Para que se cumpla lo que dice ahí primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice en el versículo 23. Amén. Gloria a Dios. Y el Dios de paz os santifique en todo. O sea, la versión 60 dice por completo. Eso es perfeccionarse, que en aquello que estamos faltando pueda perfeccionarse. El Dios de paz os santifique en todo o por completo, para que vuestro espíritu y alma
y cuerpo, tres cosas, sea, no dice sean como haciéndolos o separándolos individualmente a cada uno de estos elementos de nuestro ser, no, sino que dice sea como de uno, porque estos tres son uno, estos tres constituyen al ser humano. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero sin reprensión, es decir, sea guardado por completo, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Que seamos perfeccionados. Estamos en un proceso y ese proceso, hermano, debe de avanzar. Ese proceso debe de seguir adelante. Hemos dicho de aquellos que tal vez dicen, si es que alguna vez dan gracias, como aquel que pasó y dijo, hermanos, doy gracias a Dios porque tengo 20 años en el camino. Pero ahí estaba en el camino sin avanzar, sin caminar. Imagínese qué hace una persona en el camino, ahí acostado, atravesado. Estorba, sí, está estorbando para que los demás puedan avanzar. Entonces, lamentablemente, así hay quienes están en el camino 10, 15, 20 años, 25 años, sin avanzar, sin caminar. Están ahí estancados y nada más. Por eso, mire lo que Pablo dijo nuevamente allí en los Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Amén. No que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Piense, si el apóstol Pablo, siendo un hombre santo, esforzado en el Señor, dijo esto, pues cuánto más nosotros, hermano. Pablo dice entonces, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, es decir, avanzo hacia adelante, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué más? Y extendiéndome, es decir, avanzando, extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice ahí al blanco, no se refiere al color blanco, por supuesto que no, se refiere al objetivo. Ese es mi objetivo, prosigo a mi objetivo, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, vamos ahí a Santiago capítulo 1, un texto que el día de ayer mencionamos, pero que no lo leímos, ahora vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o pruebas. ¿Cómo? Hay que tener por sumo gozo cuando caigamos en diversas pruebas. Sí, ¿por qué? Dice el versículo 3, sabiendo o entendiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y acuérdense lo que el Señor dijo, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, o salvaréis vuestras almas. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra. Otra vez, algo que también se puede traducir como completa, es decir, mas tenga la paciencia
completa su obra, para que seáis perfectos. También puede traducirse como para que seáis completos y cabales sin faltar en alguna cosa. Que no nos falte alguna cosa, hermano, sino hay que ser y llegar ante el Señor completos y cabales. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta ahí del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7, ¿lo tenemos? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Creemos, hermano, que el fin de todas las cosas se acerca. Y cuando dice de todas las cosas, se refiere también, abarca también el fin de este mundo. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de las diferentes gracias de Dios. Si estamos conscientes de que el fin de todas las cosas se acerca y que nosotros le hemos prometido servirle hasta el fin, permanecer hasta el fin, perseverar hasta el fin, entonces hay que ser templados y velar en oración. Eso hará posible que perseveremos y que lleguemos hasta el fin. Sed templados y velad en oración, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Próximos o muy cercanos al fin, próximos o muy cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice allá en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad. En muchos se va a multiplicar la maldad, pero también en otros el amor debe de crecer, el amor debe de ser ferviente. Tened entre vosotros ferviente amor. Hospedaos los unos a los otros. Cierto que para hospedar se necesita tener ferviente amor. Dios bendiga a todos los hermanos que han sido muy hospedadores, que siguen hospedando. Sigamos en eso, hermano, hasta el fin. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de las diferentes gracias de Dios. Ahí mismo en Pedro, en esta carta, pero en el capítulo 1, vea lo que dice el versículo 13. Gloria a Dios. Amén. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, aquí figura a un guerrero, a un soldado que están sus lomos bien ceñidos, pero con el entendimiento de Dios. Y sigue diciendo, ¿con qué más hay que estar ceñidos? Con templanza. Y teniendo ese entendimiento y esa templanza o ese dominio propio, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Esperad, dice otra versión, esperad perfectamente hasta el fin. Hay que esperar perfectamente hasta el fin, porque está escrito que en esperanza somos salvos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hay que esperar perfectamente o de manera completa
hasta el fin. No se canse de esperar, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 3, carta a los Hebreos, capítulo 3, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 5 y 6, dice en el nombre del Señor Jesús: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testificar lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, somos la casa de Cristo, pero con una condición, ahí está un sí condicional. Si hasta el cabo o hasta el fin, ¿qué hacemos? Retenemos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Seguiremos siendo parte de la casa del Señor Jesús solamente si hasta el fin retenemos firme la confianza en el Señor y la gloria de la esperanza. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces perseverar hasta el fin. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, y ahí vamos a ver algo en lo muy especial, algo en lo particular que nos puede evitar que alcancemos la salvación o la vida eterna. Hebreos 12, versículo 14. Gloria a Dios. Al 17, amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto hay que seguir, hermano, en todo tiempo. A medida que vamos avanzando, hay que seguir la paz con todos. Y ese seguir es en modo imperativo, ya que termina con una D. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Dice la versión 60, mirando bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios acaso no es la que nos salva, hermano? La gracia de Dios, hermano, equivale a la salvación. Caer de la gracia de Dios es tanto como perder la salvación. Entonces hay que mirar, y ese mirar no se refiere propiamente a mirar con los ojos físicos, sino se refiere en el sentido de poner mucha atención, mirando bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo alguien puede dejar de alcanzar la salvación o la gracia de Dios? ¿Cómo alguien puede apartarse de la gracia de Dios o de la salvación? Bueno, ahí lo dice, cuando alguna raíz de amargura brotando os impide. Ahí es cuando alguien deja de alcanzar la gracia, cuando una raíz de amargura brota y nos impide llegar. Y además, por ese brote de amargura, muchos son contaminados. Versículo 16 pone un ejemplo acerca de Esaú.
Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición de la primogenitura, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Perdió esa bendición porque la vendió, la tuvo en poco, la vendió por una vianda, por un plato de lentejas. Mirando bien, hay que poner atención, hermano, porque por esta causa, muchos han perdido su salvación. Por esta causa, muchos no han perseverado. Por esta causa, muchos han dejado de alcanzar la salvación por una raíz de amargura. ¿Sí? ¿Cómo surge una raíz de amargura? Y dice raíz, porque a veces parece que quitamos la amargura, parece que ya estamos contentos, pero cuando se deja la raíz, los que saben del campo, los que saben de huerto, saben de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa si dejamos la raíz de un arbusto, de un árbol, de una planta? Vuelve a brotar. Si nomás le cortamos por encimita y ahí queda la raíz, va a seguir brotando. Así es cuando la amargura no se quita de raíz, no se arranca desde el fondo del corazón. Vuelve a brotar y por ese brote muchos dejan de alcanzar su salvación, porque se llenaron de amargura, tanto que no son capaces de saludar a un hermano. Paz de Cristo. Por otro lado, se esfuerzan, trabajan, pero tienen esa amargura que no pueden ver a la cara a un hermano y saludarlo. Pues por eso muchos pueden dejar de alcanzar la salvación. Pueden dejar de alcanzar la gracia que nos salva. Pueden caer de su gracia. Y ya que aquí se habla, hermano, del caso de Esaú, mire, vamos a ver allá Génesis 27, el ejemplo de Esaú, cómo se llenó de amargura, porque así dice la Biblia. Génesis 27, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo 30. Dice la palabra de Dios: y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, vino de su casa. E hizo él también guisados y trajo a su padre y díjole: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y estremecióse Isaac con grande estremecimiento y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que cogió casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy ¿qué? Y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío, como exigiendo. Claro, él no le dijo:
Yo soy Esaú que vendió su primogenitura, ¿verdad que no? Esaú, hermano, de ahí se llenó de amargura contra su hermano Jacob. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le reclamó a su padre, le exigió, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. En realidad lo engañó, hermano, cuando él mismo le ofreció una vianda de lentejas por su primogenitura. No, en esa parte no lo engañó. Bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Jacob quiere decir suplantador, sí, pero en realidad no lo engañó. Él mismo le ofreció su primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Y aprovechó, ¿verdad?, por una vianda de lentejas. Bien llamaron su nombre Jacob, dijo Esaú, que ya me ha engañado 2 veces, alzóse con mi primogenitura, he aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo te he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Porque ahí estaba amargado Esaú. Esaú respondió a su padre, ¿no tienen más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz. Cuando dice ahí la Biblia, alzó Esaú su voz, quiere decir que se puso a gritar, hermano. Alzó Esaú su voz y lloró con amargura. Tremendo cuando alguien se queda con una amargura en su corazón. Y por eso, hermano, Esaú perdió su primogenitura, perdió su bendición y ya no la pudo recuperar, aunque la procuró con lágrimas. Por eso, ese ejemplo nos pone la Biblia, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguno deje de alcanzar su salvación, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, os estorbe, interfiera para que alcancemos y lleguemos al final de nuestra meta. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, él dijo ahí en Hechos 20, mire, vamos a Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a, gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 19 para ver un poco de contexto. Dice, en el nombre del Señor Jesús, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Versículo 24. Mas de ninguna cosa hago caso. Pablo no se puso a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tengo acechanzas de los judíos? No, hermano. Él dijo, de ninguna cosa hago caso,
ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Solamente su propósito, su meta era terminar la carrera con gozo. Porque él sabía que si terminaba todo cabizbajo, todo triste, todo amargado, esa no era la victoria, hermano. Es importante que nosotros terminemos nuestra carrera sin amargura, sin tener nada contra nadie, que terminemos nuestra carrera con gozo, que con limpia conciencia y mirando a los ojos podamos saludar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a todos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermanos, sí, terminar nuestra carrera, pero con gozo. Hay muchos que están llegando al final de su carrera, pero ya están todos cabizbajos, sin gozo. Oiga, hermano, ¿por qué no se goza? No, es que eso déjalos para los que andan en su primer amor. Equivocadamente interpretan que alguien que anda en su primer amor es aquel que recién se bautiza. No, hermano. El primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre debemos de estar en nuestro primer amor. Él es el principal amor. Más que padre, madre, hijos, casas, heredades, Él es, y en Él debe de estar nuestro amor. Por eso el Señor dijo, el que no dejare padre, madre, hijos, heredades, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Es importante entonces que terminemos nuestra carrera, pero con gozo, sin murmuraciones, sí, hospedando a los hermanos, sin ninguna amargura, con una limpia conciencia. Eso es terminar la carrera con gozo. Porque si la termina, como quien dice, arrastrando los pies, ay Señor, qué pesado, qué difícil aguantar a los hermanos. Me caen tan mal, pero los tengo que soportar. Paz de Cristo, ¿verdad? ¿Será una victoria así, hermano? No, hermano, hay que llegar y terminar la carrera con gozo. Para eso, hermano, si hay algo, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, eso impide que no salga la amargura de nuestro corazón e impide que no alcancemos la salvación. Marcos capítulo 11, vamos allá, Marcos, Evangelio según Marcos. Versículo 25. ¿Lo tenemos? Y cuando estuvierais orando, ¿qué dice? Perdonad. Otra vez el modo imperativo, no es algo opcional. Ay, si tú quieres perdonar. No, esto es el modo imperativo, es decir, a modo de mandamiento. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y alguien que Dios no perdona entrará al reino de los cielos? ¿Alcanzará la vida eterna? No, hermano. Cuando Dios no perdona. Y aquí no se está refiriendo a un pecado grave de adulterio, de fornicación, de asesinato, no. Se está refiriendo al solo hecho de que si nosotros
no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Tenemos que sacar de raíz toda amargura, todo enojo, toda malicia. Tenemos que erradicarlo de nuestro corazón y así perdonar. Y si nosotros perdonamos, recibiremos el perdón de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, mire cómo lo dice Lucas en su Evangelio, capítulo 6, versículo 36 y 37. Amén. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y lo dice otra vez en modo imperativo, perdonad y seréis perdonados. Pero si no perdonamos, no seremos perdonados. Y si no somos perdonados, ¿tendremos oportunidad de entrar a su reino, de alcanzar la vida eterna? No, no hay oportunidad alguna. Dios nos lo está advirtiendo. Nadie podrá decir, Señor, yo no sabía. Que si nosotros no perdonamos y sacamos toda amargura del corazón, no podremos llegar. Qué triste que eso a alguien le impida llegar, hermano. Ya no anda de borracho, ya no anda de drogadicto, ya no anda de asesino, ya no anda de adúltero. Pero qué triste, qué lamentable que por guardar una amargura en su corazón, por eso deje de alcanzar la salvación. ¿Sucederá, hermano? Claro, la Biblia nos lo dice. La Biblia, la palabra de Dios, nos lo advierte. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Efesios, carta a los Efesios capítulo 4, versículo 31. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer desde el 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no os contristéis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia, ¿qué debe de hacerse con eso, hermano? Sea quitada de vosotros y toda malicia. Y en lugar de guardar alguna amargura, algún enojo contra el hermano, contra la hermana, o contra el hijo, o contra el padre, antes, en lugar de eso, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos. ¿Y qué más? Perdonándonos o perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo os perdonó en Cristo. ¿Cuánto nos perdonó el Señor, hermano? Cosas vergonzosas, cosas horribles. El Señor dijo, echaré vuestras iniquidades a lo profundo de la mar. No las está trayendo a traérnoslas a nuestra cara o encarándonos con eso. No, dice que echó nuestras iniquidades a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellas. Alabamos al Señor Jesucristo. Así es cuando el Señor perdona. Nunca más lo vuelve a traer en memoria. Pero cuando el hombre deja ahí la raíz de la amargura, nomás surge otra vez el tema y otro pleito.
¿Se acuerdan de aquella pareja que discutieron que porque uno decía que era un ratón el que salió ahí entre la cocina y ella decía que era una rata? Y se armó la discusión, se armó el pleito. Estás ciega que no ves, era un ratón. Tú eres el ciego, ¿verdad? Que no ves, era una rata. Y otra vez pasaba el tiempo. Oye, viejo, ¿te acuerdas de cuán equivocado estabas de que decías que que decías que era un ratón y era una rata? O viceversa, ¿verdad? Y otra vez comenzaba el pleito. No, tú eres la que estabas mal. Bueno, así pasa cuando alguien deja ahí la raíz de la amargura, la raíz del enojo, otra vez vuelve a brotar, brota y brota y otra vez. Y eso, hermano, nos puede impedir alcanzar la salvación. Nos puede impedir alcanzar la vida eterna. Ya la hermana no es una alcohólica, la hermana no es una adúltera, la hermana o el hermano no es un asesino, pero oiga, hermano, trae amargura en su corazón. Es lamentable que eso le impedirá alcanzar la gracia, alcanzar la salvación. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, hay que esparcirlo con todos y andar diciendo, no, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección o el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y en lugar de andar con murmuraciones, con quejas, en lugar de eso, dice el versículo 16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. Dice por ahí un letrero que puso una hermana, ¿verdad? No me traigas chismes en esta casa. Si me vas a hablar, háblame de Cristo. Bueno, pues tiene sentido, una buena advertencia. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, es cargar una amargura. Mire lo que le pasó a un hombre que se llenó de amargura porque empezó a ver que otros tenían el poder y la gracia del Señor Jesús, la gracia de Dios en sus vidas. Hechos capítulo 8 habla de un hombre que había sido famoso, que la gente lo tenía como la gran virtud de Dios. Aquel hombre que tenía embelesado a toda la gente y todos le oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y decían, este es la gran virtud de Dios. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Simón el mago. Bueno, usted sabe que el mismo Simón creyó, según dice Hechos 8:13, el mismo Simón creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito.
Pero luego mire lo que ocurrió en el versículo 18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oiga, es que su fama había menguado, ya se había acabado prácticamente. Ya nadie lo escuchaba, pues es que habían conocido el verdadero poder de Dios. Pues él se sintió ahí menos. Y entonces dice, versículo 19, diciendo, les dijo a los apóstoles, dadme también a mí ese poder, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahí está el discernimiento de Pedro que le dijo en el versículo 23, porque en hiel de ¿qué? De amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le hizo tener amargura, hermano? Pues un hombre que era visto de todos, todos le escuchaban con atención y decían, esta es la gran virtud de Dios. Ahora ahí estaba como quien dice en una orilla. Pues es que estaban conociendo el verdadero poder de Dios a través de los apóstoles. Y eso le empezó a llenar de amargura. A mí ya nadie me hace caso, ya no me toman en cuenta, ya nadie habla de mí. Cuidado, ¿verdad? Cuando alguien se llena de ese tipo de pensamientos, ya nadie me toma en cuenta, me menosprecian. Es que quiere que le aprecien como cuando era apreciado en el mundo. No. Pablo dijo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo lo que he hecho ha sido no yo, sino la gracia de Dios en mí. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso dice allá Eclesiastés, viene a mi corazón lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo, vamos a ir primero al 7 de Eclesiastés. ¿Lo tenemos? Versículo 21 y 22. Tampoco apliques o tampoco pongas tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti. No lo pongas en tu corazón. Alguien a veces pone algo en su corazón, no, es que no me saludó, o si me saludó, no me saludó bien. Y ahí anda, ¿verdad? Poniéndolo en su corazón, triste, cabizbajo. Es que no me tomaron en cuenta. Casi llorando, ¿verdad? Qué tremendo cuando alguien lo pone en su corazón. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. Por eso un texto muy conocido de Proverbios 4:23, ¿recuerda? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de aquello que te puede traer amargura, de aquello que te puede traer daño, de aquello que es una ofensa. Hemos dicho que la ofensa es como una trampa. Por eso el Salmo 119, 165, en la versión King James dice, gran paz tienen los que aman tu ley y nada les ofenderá. No caerán en la trampa de la ofensa, nada les ofenderá. ¿Por qué muchos se apartan del camino de Dios? Porque algo les ofendió. Andan con un dolor en el pecho, ¿verdad? Es que no me saludaron, es que no me
dijeron, es que no me tomaron en cuenta. Y eso nos aparta, hermano. No fue un pecado grave o un pecado aparatoso de fornicación, de adulterio, pero sí una amargura que se empezó a meter en el corazón. Proverbios 6, ya que estamos ahí cerca, mire lo que dice Proverbios 6, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca. Guiña de sus ojos, o sea, hace señas hasta con los ojos. Habla con sus pies, indica con sus dedos, hasta con sus dedos hace feas señales, hermano. Hasta señales obscenas con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo, enciende rencillas. Anda pensando mal en todo tiempo. La versión 60 dice, siembra las discordias. O no sé si leí en la Biblia de las Américas, pero dice, siembra discordias. Por aquello que anda pensando mal. No, es que pensar mal no es propiamente solamente pensar obscenidades o pornografía, no. Pensar mal es también, por ejemplo, ¿verdad? Es que no me saluda porque no me quiere. Es que el pastor no me tomó en cuenta porque no me quiere. Eso es también pensar mal. ¿Cómo puede meterse en los pensamientos del hermano o del pastor y decir que esto pensó o que lo hizo por esto? Recuerdo que una persona, bueno, en aquellos tiempos era hermana, y por eso, porque era así, ya no perseveró en el camino, hermano. Recuerdo que estaba con un dolor en el pecho, que porque yo no la escuché cuando ella, entre otros hermanos, algunos sugerían que se cantara un canto, otros otro, y que ella también sugirió un canto y que no la escuché. Y yo ni en cuenta, hermanos. Dios sabe que ni en cuenta me di, pero ella andaba con un dolor de corazón que no la tomé en cuenta. Lloraba, pero de amargura. Y una persona así no persevera, hermano. Esta persona no perseveró. Se fue del camino de Dios. Y no por eso, porque así era de susceptible de poner cosas, de poner amargura en su corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sobre toda cosa guardada. Lo leemos acá hoy, ahí estamos en Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Amén. Damos gracias a Dios, hermano. Que nada nos aparte de la gracia de Dios. Podamos discernir las cosas por las cuales alguien deja de alcanzar la salvación, la vida eterna. Que no demos lugar a la amargura en el corazón, porque por ella muchos son impedidos de alcanzar la gracia de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.